Laila Tov, familia, buenas noches. Bienvenidos a una reunión más de la entrega de Shabbat en Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Yo soy Isabel. Y yo, Ramiro Peña, y les damos la más cordial bienvenida, mis amados hermanos, a esta reunión con nuestro Abba Kadosh, para escudriñar su maravillosa Torah. La porción de esta semana es la número 49. Ya nos estamos acercando al final del ciclo anual de la lectura de la Torah. Y esta porción 49 lleva por título Kitetse. Y Kitetse significa cuando salgas. La base bíblica está en el libro de Devarim, el capítulo 21, verso 10, hasta el capítulo 25, verso 19. La porción profética, el Haftarah de esta porción, está en el libro de Isaías, capítulo 54, versículos del 1 al 10. Amados hermanos, la semana pasada, en la porción Shoftim, jueces, se centró de manera, digamos que amplia, los procedimientos judiciales y la administración que debería tener el pueblo de Israel, ¿verdad? La porción de esta semana, la escritura denominada Kitetse, incluye 74 de los 613 misbot contenidos en la Torah. Estos mandamientos, mis hermanos, incluyen diversas leyes penales, civiles y familiares, así como deberes morales y religiosos para el pueblo de Israel. Esta porción de la Torá es una recopilación muy práctica de enseñanzas que trata directamente con la mayoría de las situaciones de la vida real, desde los derechos de herencia del primogénito hasta cómo tratar con los niños rebeldes y obstinados, desde volver los objetos perdidos a su dueño hasta construir vallas de seguridad alrededor del techo de una casa para evitar la pérdida de vidas, desde la protección de los vivos hasta cómo tratar el cuerpo del difunto. Amén. En esta sección también, mis hermanos, de la Torah, son recontados los procedimientos judiciales y las penas por un tema muy importante que es el adulterio, por la violación o la seducción de una joven soltera y por un esposo que acusa falsamente a su mujer por infidelidad. La parashá nos enseña la forma correcta de tratar a un deudor y la prohibición de cobrar interés por un préstamo. Las leyes de divorcio, de donde son derivadas muchas de las leyes del matrimonio. La pena de 39 latigazos por la transgresión de una prohibición de la Torá y los procedimientos de ibún, matrimonio levirático, de la mujer de un hermano fallecido que no tuvo hijos, o jalitzá, quitado del zapato, en el caso en que el cuñado no desee casarse con ella. Amén, así es. Kitetse, mis hermanos, concluye con la obligación de recordar lo que Amalek le hizo en el camino cuando salían de Egipto. Ahora, es interesante que tantos misbots coincidan siempre con el tiempo señalado, cuando nos estamos preparando en este tiempo para las 3 fiestas grandes de otoño que nos esperan, mis amados hermanos, que están ahí cerquita. A la vuelta de la esquina. Sí, ya viene Yom Teruah, Yom HaKippurim y Sukkot. Amén. Cada una de las fiestas de la Torah, desde el Shabbat hasta Sukkot, hermanos, tiene su particularidad, su esencia y tiene funciones específicas. La mayoría de ellos son misbots rodeados, como ustedes saben, de ciertos rituales y protocolos importantes. Amén. Amados hermanos, con esta breve introducción, los invitamos a ponerse cómodos, a agarrar su libro de apuntes, sus bolígrafos y sus Biblias, para que comencemos la lectura de esta hermosa porción de la Torah, la número 49, Kitetse. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vámonos de lleno a la lectura de la Torah, la porción 49, Kitetse. Entonces vamos a comenzar leyendo el capítulo 21, los versos del 10 al 13. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y Adonai, tu Elohim, los entregue en tu mano y tomes prisioneros, y ves entre los prisioneros una mujer que luce bien para ti y te sientes atraído a ella
y la quieres como tu esposa, la traerás a tu casa, donde ella se rapará su cabeza, se cortará las uñas y se quitará su ropa de prisión. Ella se quedará allí en tu casa y hará duelo por su padre y su madre por un mes completo, después de lo cual puedes entrar y tener relaciones sexuales con ellas y ser su esposo, y ella será tu esposa. Amén. Hermanos amados, he aquí un mandamiento que, como en los anteriores, va en dirección contraria a las prácticas del mundo, que vive obviamente sin las verdades de Elohim, ¿verdad? Para las naciones sin Torah, los cautivos tras una batalla eran tenidos como esclavos. Sin embargo, para los hebreos, lo estipulado por la ley era que los mismos fuesen tratados de otra forma. Por ejemplo, las mujeres de las naciones vencidas que habían sido capturadas debían ser respetadas a tal punto que fue establecido un mes, como vemos ahí en la palabra, para que viviera su pena en paz. Al finalizar este tiempo, era requerido determinar la intención de su captor, quien podía retenerla como esposa o permitirle marcharse. Esta, sin duda, mis hermanos, es una evidencia de la justicia con la cual nuestro Abacadosh se ha propuesto revestir a su pueblo. Por lo anteriormente dicho, podemos afirmar, para los que servimos al Eterno, no hay cabida para la injusticia ni para el sadismo. Amén. Amén. También vemos ahí un mes. Un mes es otra forma en la que se puede analizar este pasaje de manera alegórica. Es suponer que la esclava sea una tipología de Israel. Al haber estado en Egipto, es decir, en el mundo, nuestro Abacadosh la liberta de la esclavitud del faraón. En el momento que su dueño anterior muere, tras ser vencido por el poder de Yahweh, ella quedaría libre para casarse con el Todopoderoso, ¿verdad? No obstante, como nuestro Abacadosh no quebranta su Torah, porque es la expresión misma de su carácter, él esperó para poderse casar con ella. Por eso, entre otros motivos, hubo un tiempo de espera entre la salida de Egipto y la entrega de la Torah, es decir, la Ketuvá, su contrato matrimonial que se realizó en el Sinaí, ¿verdad? Amén. 14. En el evento que tú pierdas el interés en ella, la dejarás ir donde ella quiera, pero no puedes venderla por dinero o tratarla como una esclava, porque tú la humillaste. Si un hombre tiene dos esposas, la una amada y la otra aborrecida, y ambas, la amaba y la aborrecía, le han dado a luz hijos a él, y si el primogénito es el hijo de la aborrecida. Amén. Entonces, uno de los propósitos de este trato hacia esa mujer es que no sea agradable para el hombre. Entonces, esta no es una situación ideal para que él se case con ella, porque puede traer consecuencias negativas para el futuro, ¿verdad? Por esto, Elohim establece estas reglas para que él tenga la oportunidad de darse cuenta de que no le conviene casarse con ella. Ahora, la Torah, mis hermanos, no prohíbe este tipo de matrimonio, pero tampoco lo anima y, por el contrario, más bien lo desanima. Si el hombre se quiere casar, a pesar de esto, puede hacerlo. Sin embargo, corre el riesgo de que con el tiempo ella se convierta en una mujer poco deseada y hasta despreciada, de quien eventualmente puedan nacer hijos rebeldes, como lo veremos más adelante en los versículos que vamos a leer. Amén. Amén. Entonces 15 y 16 ahora, de nuevo. Si un hombre tiene dos esposas, la una amada y la otra aborrecida, y ambas, la amada y la aborrecida, le han dado a luz hijos a él, y si el primogénito es el hijo de la aborrecida, entonces, cuando venga el tiempo para que él pase su herencia a sus hijos, no podrá dar la herencia del primogénito al hijo de la esposa amada en lugar del hijo de la aborrecida, que es de hecho el primogénito. Amén. Esta designación se deriva de la raíz hebrea bakar, que está en el Strong número 1069 y que significa llegar primero. Les voy a mandar por los chats, y también lo voy a poner en la descripción de este video en nuestro canal de YouTube, una página web donde ustedes van a poder ingresar y buscar rápidamente en línea el significado de todos los números de los Strong que vamos
mencionando en el transcurso de la conversación. Entonces, con eso ustedes van a poder comparar y ver realmente, literalmente, qué significa cada cosa. Yo uso esa aplicación, esa página web para poner esos significados. Entonces, Bakar significa llegar primero, y esto implica ser primicia, tener el privilegio, alude a la responsabilidad conferida al que ostenta, mis hermanos, el derecho de la primogenitura. Amén. Hay muchos ejemplos que ustedes pueden buscar en la palabra, por ejemplo en Bereshit 49:3, en Devarim 21:17, en Tehilim 78:51 y en Tehilim también 105:36. Ahora, este misbot nos ayuda a comprender mejor el proceder de Jacob cuando dio la primogenitura a los hijos de Joseph. Recuerden ustedes, él mismo no lo determinó por ser el hijo de su mujer preferida, de su amor por Rachel, sino por otros motivos de fuerza mayor. Recordemos que Rubén perdió su primogenitura por su pecado de adulterio, ¿verdad? Shimón y Leví perdieron a su vez también la oportunidad de obtenerla por la violencia que ejercieron en la ciudad de Shechem. Y Yehudá recibió una bendición especial. De esta manera, la primogenitura pasó a los hijos de Joseph, que se llamaban Efraín y Menashe, ¿verdad? Por una revelación profética. Ahora, todo esto debe ser entendido como una señal de elevación espiritual por parte de Jacob, quien manifiesta un conocimiento y sujeción a las instrucciones que escuchó y que recibió de Elohim, con anterioridad a la entrega de la Torá. ¿Amén? Amén. Pero de la Torá escrita estamos hablando, ¿no? 17. No, él tiene que reconocer como primogénito al hijo de la esposa aborrecida para darle una doble porción de todo lo que posee, porque él es los primeros frutos de su hombría. El derecho de primogénito es de él. Amén. El mandamiento, entonces, una vez más antepone la justicia y no permite excusas para su cumplimiento. Al mencionar este pasaje, que el primogénito hereda una doble porción de todo lo que el padre posee, significa, hermanos, que él tendrá una doble porción entre los hermanos que reciben la herencia. Amén. Amén. Esto significa que la figura que representaría al padre sería el primogénito, quien sucedería al padre como cabeza, y quien se desempeñaría como el sacerdote del hogar sería ese primogénito. Amén. Amén. Ahora, con este título también se lo llamó Yeshua. En Lucas 2:7 dice, y dio a luz, a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había un lugar para ellos en la posada. Entonces, a él mismo no solo se le llama así por su momento de nacimiento, sino que se le emplea ese título, como nos dice Rab Shaul en Romanos 8:29, cuando dice, porque él los conoció de antemano y los predestinó para que reprodujeran la imagen de su hijo, de modo que él fuera el primogénito entre muchos hermanos, para reconocerle como el primogénito de entre toda la creación. Amén. Amén. Y además también el Rab Shaul en 1 Colosenses 15:18 lo presenta como el primogénito entre los que tienen sus nombres escritos en el cielo. Amén. Amén. A su vez también en la carta a los Hebreos 12:23 y Hebreos 1:6, anoten eso para que revisen después, lo identifica como el primogénito de los muertos resucitados, a lo que se une Yohanan también a una visión recibida cuando escribió Hitgalut, Apocalipsis, y que dice, y de parte de Yeshua, el Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Amén. 21:18. Si un hombre tiene un hijo que es descarriado y rebelde, que no obedece lo que dice su padre o su madre, y aun después que ellos lo disciplinan, él aún rehúsa prestarles atención, entonces su padre y su madre lo agarrarán y lo sacarán a los ancianos de su pueblo a la puerta de ese lugar. Amén. Vemos acá la palabra en el versículo 19 que dice que el hijo es descarriado, es decir, un hijo terco también. En hebreo se dice Sarar, y Sarar está en el Strong 5637,
que significa descarriado, endurecido. Y también hay una palabra que dice ahí en el texto hebreo, que dice Meginá, que está en el Strong 4044, y la raíz de la palabra hebrea ha sido traducida como rebelde, que también rebelde quiere decir mará, que significa desobedecer, negarse. Entonces se trata de un hijo que desobedece las palabras del padre. Sabemos que la rebeldía es considerada por el Eterno como una actitud muy, muy grave, ¿verdad? Y tiene que ser duramente corregida en la vida de un niño antes de que llegue a la adolescencia. Verso 20. Y dirán a los ancianos de su pueblo: este hijo de nosotros es testarudo y rebelde. Él no nos presta atención a nosotros, vive salvajemente, se emborracha. Ay, amén. Hermanos, el carácter insaciable es considerado por la Torah como algo muy negativo. El dominio propio, hermanos, es el fruto del Ruach de santidad, como sabemos todos. Y el Rab Shaul lo enfatiza en Gálatas 5:23 y también en 2 Timoteo 1:7, cuando dice: porque no nos ha dado Elohim un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Amén. Entonces la autodisciplina es parte esencial de la conducta de un siervo de Elohim, y algo que los padres tenemos que enseñar con prioridad a nuestros hijos desde pequeños, mis hermanos, es esa, ¿no? De no ser esclavos de sus deseos, amén, sino más bien dominar sus impulsos y ser dirigidos por estos principios elevadísimos que nos da la Torah. Entonces la falta de dominio propio es condenada por la Torah en muchas ocasiones. Ahora existen especialmente dos áreas en las que el hombre tiene que aprender a dominarse. Y estas son, mis amados, la comida y el sexo. Muy fuerte, ¿no? Si no puedes domar estas dos áreas en tu vida, entonces nunca vas a llegar a ser maduro espiritualmente. Y la borrachera, obviamente, es también condenada por la Torah. Nuestro Mashiach Yeshua fue falsamente acusado con comentarios malintencionados, ¿verdad? Que se hacían de su persona, de ser glotón, de beber, como lo registró Mateo, es el capítulo 11, verso 19, cuando decía: pero vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tienen un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Amén. Amén. 22. Si alguno ha cometido un crimen capital y el juicio de muerte está sobre él, él es puesto a muerte y luego colgado de un árbol. Amén. En este pasuk, en este pasaje, se habla de dar muerte inicialmente al culpable y luego colgarlo de un árbol. Hermanos, la palabra árbol en hebreo es etz, y está en el Strong 6086, que significa planta, madera o leña. Ahora, teniendo en cuenta este argumento, muchos estudiosos consideran la teoría de que Yeshua pudo haber sido colgado en un árbol, según lo planteado por Rab Shaul en su carta a los creyentes de Galacia. En Gálatas 3:13 les dice: el Mashiach nos redimió de la maldición impuesta por la Torah al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel a quien cuelgan en un madero. Amén. Amén. 23. Su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, porque una persona que ha sido colgada ha sido maldita por Elohim, así que no profanarás tu tierra, la cual Adonai tu Elohim te da en heredad. Amén. Es válido señalar entonces que la muerte en la horca no era una forma hebrea de enjuiciamiento, ¿verdad? Como vemos en el versículo anterior. El medio de ejecución al que se está haciendo referencia es al del madero vertical. Ahora, cualquiera que fuese el medio de enjuiciamiento o cosa usada para causar la muerte, este misbot prohíbe la exposición del cuerpo hasta el estado de putrefacción o hasta ser presa de las aves de rapiña, ¿verdad? El cadáver tenía que ser sepultado, dice la palabra, el mismo día, es decir, antes de la caída del sol de ese día. Entonces es posible que se fundamenta esta ley en el hecho de que
El hedor en clima cálido, ¿verdad?, corrompería el aire del entorno, haciéndolo muy nauseabundo, muy feo, ¿no? Muy feo. Okay. Y obviamente esto traería contaminación sobre toda la tierra y sería afrenta a Yahweh, que muchas veces en muchos versículos nos habla respecto a la tierra. Por ejemplo, en Vaikra, Levítico 25-23, Yahweh nos dice que la tierra no será vendida a perpetuidad, porque la tierra me pertenece, dice. Me pertenece a mí, ustedes son solamente extranjeros y residentes temporales conmigo. En Bamidbar, en números 35-34, también dice, no profanarás la tierra en la cual vives y en la cual yo habito, porque yo, Yahweh, habito entre los hijos de Israel. Amén. Amén. Bien, cambiamos de mucho ojo con la tierra. 22:1. No verás el buey o la oveja de tu hermano extraviado y te comportarás como si no lo hubieras visto. Los traerás de regreso a tu hermano. Amén. Observemos cómo este versículo, hermanos amados, nos cambia la manera de pensar en cuanto al concepto de hermandad. Nos pone en presencia de un misbot que nos impide hacernos los desentendidos para dar lugar a la indiferencia o a la apatía, ¿no?, que en realidad van a destruir el ejad que tenemos con nuestros hermanos, ¿no ve? Un verdadero siervo de Elohim no debe ignorar, menos ocultar lo hallado al momento de encontrar algo que se ha extraviado y que pertenece a su hermano. Más por el contrario, nos dice la Torá que debe recogerlo y devolverlo a su dueño. Este estatuto es contrario a la tendencia del mundo, hermanos, ¿verdad?, que de no involucrarse en las dificultades ajenas. O sea, hay muchas personas que tratan de no inmiscuirse en los asuntos personales de esas personas, ¿no?, porque no quieren llenarse de esas cargas. Y a este respecto, el profeta Zacarías nos dice algo hermoso en el capítulo 7, verso 9 de Zacarías, que dice, así dice Yahweh a Elión, impartan justicia justa, que todos traten con misericordia y compasión a su hermano. Amén. Amén. Entonces es muy importante, por ello, no apropiarse, mis hermanos, de los bienes ajenos. Cualquier forma de apropiación de bienes ajenos es considerada como robo. Esto es importante, inclusive el tiempo. Versículo 2. Si tu hermano no está cerca o no sabes quién es el dueño, lo traerás a tu casa y permanecerá contigo hasta que tu hermano pregunte por él. Entonces lo regresarás a él. Harás lo mismo con su asno, su atuendo o cualquier otra cosa que él pierda. No lo ignorarás. Amén. Hermanos, un siervo de Elohim no debe ignorar el sufrimiento de un animal perdido, sino que en ese contexto también debía cuidarlo hasta que se encontrara al dueño para devolverlo. En Shemot, Éxodo 23, 4, 5 dice, si te encuentras el buey o asno de tu enemigo extraviado, lo devolverás a él. Miren qué hermoso, ¿no? Si ves el asno que pertenece a tu enemigo caído debajo de su carga, no pasarás de largo, sino que irás a ayudarle a liberarlo. Amén, qué hermoso nuestro Padre. Amén. Entonces acá se extiende el principio a toda propiedad de toda clase, ¿verdad? Este principio, hermanos, de cuidado y posterior devolución de pertenencias perdidas es muy importante, ¿no ve? Y debe ser muy tomado en cuenta por nosotros que estamos en el camino y estamos estudiando Torah, porque eso nos dice. 5. Una mujer no puede usar ropa de hombre y un hombre no puede ponerse ropa de mujer, Atento, porque pues. cualquiera que haga estas cosas es detestable a Adonai tu Elohim. Hermanos, escuchen, nos dice la palabra. Esta ley en este misbot también prohíbe de forma categórica a un guardador de Torah, a un estudiante de Torah como nosotros, el uso de prendas del sexo opuesto. La razón para esta prohibición se encuentra en el uso de la palabra abominación. No le gusta al Padre, ¿verdad? No le gusta. Detesta, dice, es detestable a Adonai, es abominable a nuestro Abacadosh. Abominación, en hebreo se dice simá con Z.
Y está en el Strong 2154. Y Sima denota una condición de depravación, de deshonestidad, de ser una persona inmunda y lujuriosa. Esta palabra, por su significado y connotación, hermanos, aparece varias veces en el libro de Devarim y se usa para descubrir todo lo que estaba asociado con el culto pagano de los cananitas. El antiguo pacto habla varias veces de una ropa especial usada en el culto a los dioses cananitas. Encontramos eso, anoten, leanlo ustedes después, en Segunda de Reyes 10:22, en Melahim Bet, en Segunda de Reyes 23:7. Entonces ahí vamos a ver que Yahweh abomina completamente esas prácticas paganas en su pueblo. Amén. Amén. Muy bien. 6 y 7. Si cuando estás caminando ves un nido de ave en un árbol o en el suelo con pichones o huevos, no te llevarás a la madre con los pollitos. Dejarás a la madre ir, pero puedes tomar los pollitos para ti, para que las cosas vayan bien contigo y prolongues tu vida. Amén. Hermanos, dense cuenta de lo maravilloso, de la promesa hermosa que hay en estos dos versículos. La Torah promete larga vida al que no trata a los animales con crueldad. La crueldad, hermanos, acorta nuestras vidas. Que vemos en el versículo 7, dice, prolongues tu vida, ¿no? Si cuidas, prolongues tu vida. Ahora, Elohim, hermanos, Yahweh nos creó para expresar compasión hacia los animales débiles y para con las criaturas que son frágiles. La naturaleza nos enseña que si somos duros en el trato hacia ella, también vamos a terminar siendo perjudicados, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si no riegas tus plantas, se van a morir, ¿verdad? Sí. Si no das de comer a tus gallinas, por ejemplo, no vas a tener huevos. Ahora, si somos sensibles con la naturaleza, especialmente con los animales, como dice estos dos versículos que acabamos de leer, nos va a ir bien y dice que vamos a tener una larga vida, ¿verdad? Entonces, este es un mandamiento con una promesa de bienestar, mis queridos hermanos. Amén. Amén. Verso 8. Cuando edifiques una casa nueva, edificarás un parapeto bajo alrededor de la azotea. De lo contrario, alguien se puede caer y tú serás responsable por su muerte. Ojo. Nos encontramos entonces en presencia de un precepto que establece un fundamento para construir una base sólida de protección para los demás, ¿verdad? Todos los principios éticos que regulan lo que conocemos como derechos humanos se deriva de esto, hermanos. Debemos conocer, por ejemplo, estábamos viendo que hay en las casas en Israel tienen un techo plano y terrazas, ¿no? Para que sirvan de lugar de reunión. ¿Para qué? Para evitar que, por ejemplo, una persona se caiga del techo. ¿No? Y eso traiga una culpa de sangre con el dueño de esa casa. Amén. Entonces, esa baranda que ponen, los defensivos que ponen en los lugares abiertos, denotan la responsabilidad y preocupación, mis hermanos, por el bienestar de las personas, ¿no? de la gente ajena a tu hogar, a tu mismo hogar. Este mandamiento declaraba que si una persona tenía un accidente, el dueño de la casa era legal y moralmente culpable, dado que al transgredir el mandamiento propiciaba por su irresponsabilidad un accidente que podía haberse evitado si hubiera protegido su propiedad. Qué interesante, ¿no? Qué hermoso. 9. Amén. No sembrarás dos clases de cera entre las hileras de la viña. Si lo haces, ambos, la siembra cosechada y el producto de la viña, será perdido. Amén. Estamos hablando de semillas cuando decimos cera, ¿no? Esta prohibición aplica en primer lugar para la tierra de Israel. Sin embargo, la ley, la halajá, ya establece que es aplicable también en otras tierras. Ahora vemos que la Torah primero habla de la casa, luego de la viña y finalmente de la mujer. En el verso 13 vamos a ver eso. Entonces, no son sabios los que se casan primero y luego buscan trabajo y casa. En el nivel de estudio Peshat, este texto nos enseña que el producto de la viña va a ser dañado si se mezclan dos clases de semilla.
En el nivel remés, entonces podemos comparar la viña con Israel, ¿verdad? Y esto nos lleva al libro de Isaías, capítulo 5, verso 7, cuando nos dice: porque la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel. El semillero que atendió con amor son los hombres de Yehudá. Y él esperaba justicia, pero solo vio injusticia. Esperaba equidad, pero solo vio maldad. Ahora, en Israel no se puede sembrar dos clases de semilla por dos razones. La primera es porque los hombres temerosos y obedientes de la Torah no lo hacían, por obedientes, ¿verdad? Pero los hombres paganos son desobedientes al mandamiento y son amadores de sí mismos, como lo definió Rab Shaul en 2 de Timoteo 3:2, cuando dice que habrán hombres amantes de sí mismos y del dinero, que van a ser vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos e impíos. Ustedes tienen todo, cartón lleno, ¿no? Amén. 22:10. No ararás con un buey y un asno juntos. Bien, en el nivel de estudio Peshat, digamos, podemos hablar aquí de la protección de los animales, tanto para que no se dañen cuando trabajan juntos, como para que no se mezclen. Porque, hermanos, la Torah prohíbe la mezcla entre especies, ¿verdad? Antes del diluvio fueron mezcladas las especies de los animales, y al final dice que toda la carne, no solamente los hombres, estaba corrompida, ¿verdad? Si vemos un estudio ya alegórico, a nivel remés de estudio de la Torah, podemos comparar el buey con los líderes que trabajan en las congregaciones. Es decir, se compara un líder con un buey, pero no es bueno poner líderes con visiones diferentes, ¿verdad? Y que no estén unidos en una keilah o en una congregación. Es decir, no se puede permitir en el liderazgo a alguien que no tenga el espíritu de Mashiach o que no haya nacido de nuevo. Este texto, hermanos, también nos enseña que un justo no debe unirse con un malvado, principalmente en un negocio, en algún emprendimiento o en alguna empresa. Muy a pesar de que parezca ser llamativa ese negocio de emprendimiento, ¿no? Debemos preferir a juntarnos con la gente que es como nosotros, es decir, en nuestro mismo espíritu, porque eso va a traer mayores problemas. Nos juntamos con alguien que no es como nosotros, entonces vamos a tener problemas con total seguridad. 11. No usarás ropa tejida con dos clases de hilo, lana y lino juntos. Según los Jajamim en Israel, significa que las dos clases de hilo no pueden ser rastrilladas, hiladas o trenzadas juntas. Solo se aplica, dice, a la mezcla de lana y lino. Es decir, la lana es de origen animal puro, ¿verdad? Y el lino es de origen vegetal. Según nos enseña, bueno, hay una lectura en el Talmud que dice que era permitido mezclar lana y lino solo en el talit. Los flecos son de lana y está permitido poner los flecos de lana sobre un manto de tela de lino, con los talits que tenemos, ¿verdad? Estas prohibiciones de mezclas de suelo y animal en la ropa nos enseñan que tenemos que ser cuidadosos en no traspasar los límites de la Torah, ¿verdad? Que la Torah nos marca, nos guía, ¿no? Ni mezclar conceptos entre sí. De lo contrario, marcar bien la diferencia entre una cosa y otra. Para los estudiosos de la Torah, esto es importante, pues establece, hermanos, límites ante la obra interpretativa, ¿no? Es decir, cuando pone frenos a las ideas que preconcebidamente podemos tener con la que nos presentamos al leer el texto, al leer la Torah, ¿verdad? Podemos entrar en confusión y confundir las cosas, ¿no es verdad? Este es sin duda un mandamiento que representa una advertencia de peligro que nos alerta, hermanos, a no cometer este error, que ha dado a luz tantas herejías y tantas denominaciones, particularmente dentro del ambiente protestante, ¿no? De nuestros hermanos evangélicos. 12. Te darás cuenta torcidas en las cuatro esquinas del atuendo con el cual te cubres. Te harás cuerdas torcidas en las cuatro esquinas del atuendo con el cual te cubres. Amén. Acá nos está hablando justamente de los tzitzit, ¿verdad? Ezequiel 8:3
dice, la forma de una mano fue extendida, la cual me tomó por un mechón del pelo, es decir, por un tzitzit. Hay tres palabras básicas que precisan ser definidas: tzitzit, petil y gedilim. La palabra tzitzit aparece también en otro lugar en la palabra, ¿verdad? Los tzitzit, hermanos, son un conjunto de hilos, como ustedes saben, que cuelgan libremente, parecidos a un mechón de cabello, ¿verdad? De este modo obtenemos el primer requerimiento de los tzitzits, que deben colgar libremente, ¿verdad? Deberán contener, además dice, un cierto número de hilos sueltos. Esta parte de los tzitzit, estos hilos sueltos, es lo que se llama anaf. A continuación, la Torah nos dice que pondrán en el tzitzit de la esquina una hebra trenzada, es decir, un petil de lana azul. La palabra petil o hebra tiene un significado particular, ¿ya? Y tiene las siguientes connotaciones, mis hermanos. Es decir, primero es un enrollamiento, una trenza, ¿verdad? Nos habla de, podemos inferir el hecho de que uno de los hilos debe estar enrollado alrededor de los demás, como vemos colgando nuestros talits. Por ello, la Torah declara que deberá estar colocado en el tzitzit de la esquina. Y esta palabra tzitzit, hermanos, lo reitero, se refiere a los hilos sueltos, y el petil o enrollamiento es colocado sobre y alrededor de estos. Amén. Luego nos habla de dos hebras enlazadas entre sí. Esta es una de las razones por las cuales cada uno de los hilos de los tzitzit están hechos de dos hilos entrelazados a modo de cuerda. Y también nos habla de un hilo doble. Entonces, casi una combinación de las dos primeras. La palabra significa tanto unido como torcido, o sea, enrollado, ¿verdad? Por consiguiente, también denota a que se trata de un hilo doble. De aquí aprendemos que los hilos son dobles. Entonces, esta es la razón por la cual hacemos el tzitzit de 4 hilos. Luego se los dobla para hacer 8. Amén. Amén. Finalmente, también la Torah nos dice, harás gedilim, flequillos, en las 4 esquinas de tu vestimenta con la que te cubres. Entonces, esto inmediatamente nos muestra que los tzitzit son únicamente llevados en una vestimenta de 4 esquinas, ¿verdad? Rectangular. Bien. 22-20. Pero si el cargo es sustanciado que la evidencia de la virginidad de la muchacha no pudo ser encontrada, entonces ellos guiarán a la muchacha hacia la puerta de la casa de su padre y los hombres de su pueblo la apedrearán de muerte. Amén. En el versículo 20, el texto se refiere al caso probado en el que la mujer cometió adulterio, después del primer paso de matrimonio. Amén. Amén. 22-26. No harás nada a la muchacha porque ella no ha hecho nada que merezca la muerte. La situación es como el caso del hombre que ataca a su prójimo y lo mata. Amén. Luego de abordar distintas aristas que estamos viendo, las sentencias que se cometieran en los diferentes casos de, digamos, deslealtad matrimonial, se menciona una situación que no solo es condenada, sino que establece una cláusula de liberación de toda responsabilidad a la mujer agraviada. Es decir, se refiere al acto de violación, el cual es comparado, hermanos, con un asesinato. Es decir, la violación es, ante los ojos de Yahweh, como si fuera un asesinato. El daño que un hombre hace en contra de una mujer cuando la viola es comparado con la pérdida de la vida. Wow. Por ello, ningún siervo de Elohim, ningún siervo de nosotros que guardamos Torah y seguimos a Abacadosh, que es justo y compasivo, debemos consentir el maltrato y la violación hacia la mujer, mucho menos la violencia. Es decir, puede que nosotros, con el favor del Eterno, no hacemos eso, pero tenemos que
alzar nuestra voz cuando eso pasa, porque es una injusticia. Entonces, una violación es como un asesinato. ¿Amén? Wow. 23:1. Ningún adúltero entrará a la congregación de Adonai. Wow. En otra versión habla de un castramiento también acá. La prohibición de entrar en la asamblea de Elohim y por ende a la congregación de los santos tiene un significado espiritual como castrado, magullado, cortado. ¿Ya? Entonces no necesariamente implica el hecho de compartir el mismo espacio de culto, es decir, sencillamente que no puede estar ahí. 2. Un mamzer, uno nacido en incesto o adulterio, no puede entrar, casarse en la asamblea de Adonai, ni su cera hasta la 10ª generación pueden entrar a la asamblea de Adonai. Amén. Un mamzer solamente es el resultado de una unión entre aquellos cuya relación es sancionada como contaminación, así como caret, ¿verdad? Con una contaminación espiritual. Y estos son expulsados del pueblo de Yahweh. Esta expulsión es aplicada directamente por Elohim, aun cuando por ocultamiento, irresponsabilidad y complicidad de los llamados a hacer cumplir la Torah, no hayan aplicado dicha sentencia. Entonces, hay que darse cuenta, hermanos, que un mamzer, o sea, un bastardo, digamos, no es una persona que ha nacido de la unión entre un israelita y una gentil. Amén. Fuerte, ¿no? 3. Ningún amoní o moabí puede entrar en la asamblea de Adonai, ni ninguno de su cera hasta la 10ª generación puede entrar en la asamblea de Adonai. Hermanos amados, Ruth era moabita y Naamá, la esposa del rey Salomón y la madre del rey Roboam, ¿verdad? Eran amonitas. Las dos entraron en Israel por casamiento y forman parte de la genealogía de nuestro Mashiach. Esto nos muestra que la prohibición era solo para los varones, como está establecido en la halajá judía. Amén. 4. Porque ellos no te suplieron con comida y agua cuando estabas de camino después de que saliste de Egipto, y porque emplearon a Bilán, el hijo de Beor de Petor, en Aram Naharayim, para poner una maldición sobre ti. Amén. Entonces, cuando vemos este versículo, tenemos que recordar que los fundadores de estos dos pueblos, el amonita y el moabita, nacieron de una relación incestuosa mantenida, hermanos, entre Lot y sus dos hijas, ¿verdad? Esto lo vemos en Bereshit 19:31. Además de esto, la Torah menciona otras conductas indignas en contra del pueblo de Israel, pues se comportaron de manera oportunista, egoísta y sobre todo malintencionada. Por ello, Amoní y Moabí no podrían ingresar al pueblo de Israel. Los Jajamim interpretaron que esta prohibición afecta solamente a los varones de ambos pueblos culpables de la mencionada acción indigna, ¿verdad? Prueba de ello lo constituye el caso de Ruth, quien, aun siendo moabita, ingresó al pueblo de Israel. Eso lo pueden ver en Ruth, en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 16. La lección que se deriva de esta ley, que emite una sentencia tan severa y sin límite de tiempo sobre los amonitas y los moabitas, advierte a los que nos niegan la mano cuando nos ven en aflicción, hermanos, ojo, a los que de manera oportunista y rapaz, por decir de alguna manera, suman obstáculos y desean nuestro declive y maquinan en nuestra contra, usando en algún caso terceras personas, que por mucho que se oculten, Elohim no va a permitir que pasen como inocentes, es decir, no puede ser burlado nuestro abacadosh, ¿verdad? Y su juicio va a ser irreversible. Hay que recordar en este punto la declaración que hizo Yeshua en Mateo 18:6, cuando dice en Mateo 18:6, y cualquiera que ponga tropiezo a uno de estos pequeños que confían en mí, mejor fuera que le colgaran una piedra de molino al cuello
y le ahogaron en el mar abierto. Amén. Entonces, nuestro Abacadosh nos cuida permanentemente. 5. Pero Adonai tu Elohim no escuchó a Bilán. Más bien, Adonai tu Elohim volvió la maldición en bendición para ti, porque Adonai tu Elohim te amaba. Amén. La maldición, recuerdan ustedes, pedida a Bilam, a Balaam, fue cambiada en bendición por Elohim, ¿verdad? Él es capaz, mis hermanos, de cambiar cualquier maldición que haya sido proferida sobre nuestras vidas. Maldición transformada en bendición. La maldición más grande de la historia fue cuando nuestro Mashiach fue colgado en el madero, ¿verdad? Crucificado. Como lo expresa Rav Shaul en Gálatas 3:13, cuando dice: el Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá, haciéndose maldito en lugar de nosotros. Pues el Tanaj dice: todo el que es colgado, crucificado en una estaca, está bajo maldición. Amén. Amén. Entonces, esta maldición fue transformada en la mayor bendición para la creación, como lo dice Gálatas 3:14, cuando Sara dice: Yeshua HaMashiach hizo esto para que los gentiles, en unión con él, puedan recibir la bendición anunciada a Abraham, a fin de que por medio de confiar con llenura de emuná pudiéramos recibir lo que fue prometido, a saber, es decir, el Ruach, el Espíritu de Santidad. Amén. Amén. Bien, avanzamos al versículo 8 y 9. La tercera generación de hijos nacida a ellos puede entrar a la asamblea de Adonai. Cuando estés en el campamento en guerra con tus enemigos, tienes que guardarte contra cualquier cosa mala. Vamos a ver su versículo. 24. Bien. Vamos al... Me voy a ir al 23. Un problema con la Torah. Ok, vamos a leer los versículos. La quinta línea ya. Versículos 25 y 26. Cuando entres en el campo de tu prójimo donde cosecha granos, puedes arrancar espigas con tu mano, pero no pondrás la hoz en el grano de tu prójimo. Bien, las viñas, hermanos, como los trigales, a menudo estaban sin cerco. En países productores de uvas, la fruta es asombrosamente barata. No necesitamos maravillarnos, pues, todo lo que estuviera dentro del alcance del, digamos, como el brazo del pasajero. La cantidad recogida era una pérdida que nunca va a resentir al propietario. Asimismo, hermanos, dice Levítico 19:10, no recojan las uvas dejadas en la vid o las que se caigan a tierra después de la cosecha, déjenlas para el pobre y el extranjero. Eso nos dice Yahweh, su Elohim. Amén. 24. Ok, vamos a ver el capítulo 24, verso 1, que dice: si un hombre se casa con una mujer y ejecuta el matrimonio, pero después la encuentra desagradable porque él la ha encontrado ofensiva de alguna forma, él escribe un documento de divorcio y se lo da a ella y la envía fuera de su casa. Amén. Entonces acá vemos que se mantiene la ley del divorcio resultante de lo que habíamos estudiado en Levítico 21:7 y Bamidbar 30:10, regulando algunos de sus aspectos. Por ejemplo, que un hombre que se ha divorciado legalmente de su esposa no puede volver a desposarla
si ella se hubiese vuelto a casar y divorciado por segunda vez. Aquí vemos que la ley del divorcio merece una consideración especial, dada la desinformación que actualmente se tiene de ella, ¿verdad? En la Torá y en la ley judía, en la halajá, que deriva de ella, el ser humano, dice, ocupa un lugar central como individuo, creación particular de nuestro Abba Kadosh. Amén. Algo más que podemos decir de esto, que cuando Elohim creó nuestro mundo, hermanos, formó con su infinita sabiduría un ente viviente, ¿verdad?, llamado Adán. Produjo luego una separación de este ente, de este hombre, apareciendo como protagonistas esenciales un hombre y una mujer, es decir, su esposa, ¿verdad? La centralidad de la pareja en matrimonio es evidente, amén, de ser un hecho natural, ¿verdad? Además que es un hecho querido, deseado y orientado por el Creador de toda la naturaleza, el casarse, tener un matrimonio, ¿verdad? Entonces la lealtad, fidelidad e incondicionalidad ¿verdad?, mutuas son elementos que constituyen la base de un matrimonio, ¿verdad? Según la concepción judía tradicional, debe ser fuente de satisfacción y además, hermanos amados, de quietud espiritual para ambos cónyuges. El hombre, saben ustedes, suele dejar a su padre y a su madre, ¿para qué? Para hacerse uno, para adherirse, para juntarse con su esposa, ¿no ve, verdad? Y aquella es hueso de sus huesos y carne de sus carnes. Entonces nuestros papás conciben el matrimonio como la unión de dos seres en uno. Por ello pretende que sus componentes, es decir, esposo y esposa, ¿verdad?, muestren algo que se llama fidelidad. Amén. Amén. Aquí vamos a 24:5. Cuando tomare alguno mujer nueva, no saldrá a la guerra, ni ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a su mujer que tomó. Amén. Hermanos, la vida familiar es tan importante para Elohim que para nuestros hermanos judíos, durante el primer año del matrimonio, dice, tiene prioridad el deber de defender al país. Ellos van a defender, ¿no? El propósito de esta ley es alegrar y hacer feliz a la esposa. Lo más grande de la vida de una mujer es casarse, hermanos, y tener hijos, ¿verdad? Para cada seguidor de Elohim ha de constituirse como prioridad el hacer feliz a su esposa, ¿no? Como nos hace recuerdo, nos escribe Rav Shaul en Efesios 5:25, cuando nos dice, esposos, amen a sus esposas, así como también el Mashiach amó a la congregación, a la asamblea, ¿verdad?, y se entregó a sí mismo por ella. 7. Si un hombre secuestra a cualquiera de sus hermanos de la congregación de los hijos de Israel y lo hace su esclavo o lo vende, ese secuestrador tiene que morir. De esta forma pondrás fin a tal perversidad entre ustedes. Amén. Esto también está relacionado, léanlo, con Shemot 21:16, 24:9. Recuerda lo que Adonai tu Elohim hizo a Miriam en el camino después que salieron de Egipto. Amén. Hermanos, ¿qué pasó con Miriam? Miriam fue golpeada con la plaga de Tzarat, ¿verdad? Que está mal traducido como lepra. ¿Por qué? Por causa de usar mal su lengua. Es decir, ella cometió el pecado de Lashon Hara, ¿verdad? O sea, habló mal, criticó, murmuró en contra de su hermano Moshe. Entonces acá la Torah nos manda a recordar lo que le pasó para que aprendamos a no hablar mal de nuestros líderes y tampoco de nuestros consiervos en la emuná. Hay que recordar en este punto lo que nos dice el Santiago en el capítulo 1, verso 26, cuando dice que cualquiera que crea que es un observante de la Torah, pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo y su observancia cuenta para nada, ¿sí? 0. 10. Cuando hagas cualquier tipo de préstamos a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar la prenda. Amén. En la Torah hay, como digamos que es una especie de discurso muy repetitivo acerca del respeto que debe haber
hacia el individuo y su propiedad privada, ¿verdad? Queda claro que nadie tiene el derecho de entrar a una casa o propiedad ajena sin el consentimiento del dueño. No obstante, éste se encuentre en deuda con su acreedor. 13. Más bien tienes que regresar el artículo prendado al anochecer. Entonces él irá a dormir usando su atuendo y te bendecirá. Esta será una obra justa de tu parte delante de los ojos de Adonai, tu Elohim. Amén. La justicia en hebreo se dice tzedaká. En este caso no se refiere a que uno reciba la justificación o declaración de inocencia de su pecado como una recompensa por tratar bien a los pobres, sino más bien que se trata de una obra de caridad hecha, hermanos, para suplir el derecho básico de una persona en necesidad. Entonces aquí viene la expresión tzedaká, en referencia a la ayuda a los necesitados. Amén. Amén. Bien, 24. Ay, se me ha salido. Entonces leeremos versos 14 y 15, por favor. No explotarás a un empleado a jornal quien es pobre y necesitado, sea uno de tus hermanos o un extranjero viviendo contigo en tu tierra, en tu pueblo. Le pagarás sus jornales el día que los gane, antes del anochecer, porque él es pobre y espera ser pagado. De lo contrario, él clamará a Adonai en contra de ti y será tu pecado. Amén. Hermanos, la Torah está definiendo los conceptos de trabajo y salario, ¿verdad? En efecto, un obrero arriesga permanentemente su vida, hablando de un obrero de construcción, ¿ya? A cambio de un salario que solo remunera, en este caso, su actividad física, ¿verdad? Pero nunca es recompensado el riesgo de vida asumida. ¿Amén? Amén. Todos estos mandamientos que estamos leyendo están imbuidos, tienen incluidos la misericordia de Elohim, que tiene que ser, hermanos, imitada por los hombres, ¿verdad? Y aplicada en nuestras relaciones diarias con toda la gente que nos rodea, con nuestro prójimo. Sea como también dice la Torah, nativo o extranjero, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser parte de verdad del pueblo de Yahweh, ¿verdad? Por la emuná y el bautismo que hemos recibido y el pacto que hemos hecho con nuestro Yeshua HaMashiach. 16. Los padres no serán ejecutados por los hijos, ni los hijos serán ejecutados por los padres. Cada persona será ejecutada por su propio pecado. Amén. Este versículo se está refiriendo al aspecto legal, aspectos jurídicos, ¿verdad? Los hijos no morirán por el mal testimonio de sus padres, ni para pagar las culpas de sus progenitores. Tampoco esto será recíprocamente. Es decir, muchos historiadores refieren que, según una costumbre vigente en la época de los reyes, los que se rebelaban contra el reino eran ajusticiados junto con sus hijos. Entonces, la Torah, mis hermanos, desarraiga, quita esa norma de feroz injusticia. En 2 de Reyes 14:6 leemos que el rey Amatzia ajustició a los que hicieron complot contra él, pero no a sus hijos, cumpliendo de esta manera con la Torah de Moshe. Según estas, son los extraviados de espíritu que se contraponen en este pasaje. Amén. Amén. Bien. 24:18. Más bien, recuerda que fuiste esclavo en Egipto, y Adonai tu Elohim te redimió de allí. Por esto te estoy ordenando hacer esto. Amén. Este es uno de los 12 recuerdos diarios de los cuales hablan las Escrituras, y podemos mencionarlos. El primer recuerdo es la salida de Egipto. Le voy a dictar las citas bíblicas más, ¿ok? La salida de Mizraim, de Egipto, está en Shemot 13:3, Deuteronomio 5:15 y Deuteronomio 24:18-22. 2. El maná
Eso lo encuentran en Shemot 16, 32, 33. 3. El Shabbat, en Shemot 28. Lo que hizo Amalek, Devarim 25, 17. La revelación en Sinaí, Malaquías 4, 4. La provocación en el desierto, es decir, el becerro de oro, Devarim 9, 7. Lo que hicieron Balak y Bilam, está en Miqueas 6, 5. Lo que pasó con Miriam, en Devarim 24, 9. Elohim, que da fuerzas para hacer riquezas, está en Devarim 8, 18. Jerusalén está en Tehilim 137, 5. La mujer de Lot en Lucas 17, 32. Y nuestro amado Yeshua HaMashiach en Lucas 22, 19 y 2 de Timoteo 2, 8. 19. Cuando coseches el grano en tu campo, si olvidas un manojo de grano allí, no regresarás para buscarlo, se quedará allí para el extranjero, el huérfano y la viuda, para que Adonai tu Elohim te bendiga en todo el trabajo que hagas. Amén. El pueblo de Elohim recibió instrucciones de dejar parte de su cosecha en los campos, de modo que los extranjeros, los pobres, los huérfanos y las viudas pudiesen recogerla. Esta segunda recogida era denominada espigar y constituía una manera de proveerse de comida. Años más tarde, Ruth obtuvo comida para sí y para Noemí al espigar tras los segadores, ¿verdad?, en el campo de Boz, juntando, dice, las sobras. Como esta ley aún era obedecida años después de haber sido escrita, Ruth, una mujer en la genealogía de nuestro Mashiach Yeshua, pudo encontrar comida. Entonces afirmamos, por medio de esta aseveración, de este mandamiento, que la prosperidad laboral viene como resultado, hermanos, de él ocuparnos en bendecir a los necesitados. Amén. Amén. Muy bien. Pasamos de capítulo, vamos a ir al versículo 5. Si hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin hijos, su viuda no se casará con alguien que está emparentado a él. El hermano de su esposo irá a ella y ejecutará los deberes de cuñado casándose con ella. Wow. Hoy en día no se aconseja hacer este tipo de matrimonio, ¿verdad? Y por lo tanto siempre se hace el acto descrito en los versículos siguientes. En el 6 vamos a leer ahora. Léeme el 6, por favor. El primer hijo que ella tenga sucederá al nombre de su hermano muerto, para que su nombre no sea eliminado de Israel. Amén. Ahí está la explicación. Vamos a 25:15. Ya estamos acabando. Tendrás un peso justo y correcto, y tendrás una medida correcta y justa, para que prolongues tus días en la tierra que Adonai, tu Elohim, te está dando. Amén. Hermanos, esto nos enseña que los negocios deben ser conducidos de acuerdo con los más elevados principios éticos, ¿verdad? Por lo que podemos concluir que una persona que no anda con engaños tendrá una vida prolongada, pues esto es promesa de Elohim. Rab Shaul nos dice eso en 2 Corintios 7:1, cuando dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Yahweh. Amén. Amén. Verso 16. Porque todos los que hacen tales cosas, todos los que traten deshonestamente, son abominación a Adonai, tu Elohim. Hermanos, el engañador es abominable para Elohim. Otra vez aparece el término de abominación, ¿verdad? Para señalar que la vida del deshonesto no es dolor fragante ante nuestro Abacadosh. Sus oraciones tampoco van a ser escuchadas, ni sus ofrendas son aceptas. Amén. Amén. Lo que nos lleva al pasaje, al versículo 10 del capítulo 16 de Lucas, cuando nos dice: el que es confiable en los asuntos pequeños será confiable en asuntos grandes, y el que es deshonesto en asuntos pequeños es también deshonesto en asuntos grandes. Wow. Clarito, hermanos, ¿verdad? 17. Recuerda lo que Amalek te hizo en el camino cuando estaba saliendo de Egipto. Amén. Hermanos, si andamos con pesas falsas, Amalek recibirá permiso para dañarnos. El pecado, sin lugar a duda, abre puertas a la calamidad y al pecar, ¿verdad?
Estas se manifiestan con mayor regularidad cuando al procurar aumentar nuestros ingresos, rebajamos nuestros estándares de santidad. Hermanos, cuando llegue la propuesta tentadora que promete más con menos integridad, es el momento que debemos aferrarnos más y más a la Torá, como Yeshua hizo frente al adversario, ¿verdad? Y esto nos relata Mateo en el capítulo 4, verso 7, cuando dice: Yeshua le respondió, pero también el Tanaj dice: no pondrás a Yahweh, tu Elohim, a prueba, ¿verdad? Amén. Amén. Bien, hermanos, y al final, ya para terminar, decirles que en esta porción están los mandamientos 532 al 605 de los 613 que están en la bendita Torah de nuestro Abacadosh. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hermanos amados, con esto habríamos concluido la revisión, la lectura de la porción número 49, Kitetse, cuando salga. Amén. Si en el amor de Elohim está que mañana, el próximo Shabbat, nos reencontremos, el próximo séptimo día nos reencontremos nuevamente, será con nosotros hasta esa fecha para continuar la lectura y el escudriñamiento de la bendita y maravillosa Torah de nuestro Abacadosh. Amén. Baruch Hashem. Shavuot Tov, que tengan una semana bendecida de la mano poderosa de nuestro Abacadosh. Será entonces hasta el siguiente séptimo día. Amén. Amén.